Dorothy Ruth Stratten, nació el 28 de febrero de 1960, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Sus padres Simon y Nellie Stratten eran emigrantes holandeses. Dorothy Stratten era la mayor de 3 hermanos. En 1977, Dorothy Stratten asistía a Centennial High School. Al mismo tiempo, trabajaba a tiempo parcial en un local de comida rápida, donde conoció al promotor de clubes y proxeneta, Paul Snider, de 26 años, quien comenzó a salir con ella. Más tarde, Snider hizo que un fotógrafo le tomara fotos profesionales desnudas que se enviaron a la revista Playboy, en el verano de 1978. Pero Dorothy Stratten tenía menos de 19 años, la mayoría de edad legal en Columbia Británica, por lo que tuvo que persuadir a su madre, para que firmara el formulario de autorización de modelaje. En agosto de 1978, Dorothy Stratten se mudó a Los Ángeles. Más tarde Snider se unió a ella en octubre, y en junio de 1979 se casaron. Con su apellido acortado a Stratten, ahora conocida profesionalmente como Dorothy Stratten, se convirtió en la señorita de Playboy en agosto de 1979, y comenzó a trabajar como conejita en el Playboy Club, en Century City, en Los Ángeles. Hugh Hefner, el fundador y editor en jefe de la revista Playboy, tenía grandes esperanzas de que Dorothy Stratten pudiera tener un éxito significativo como actriz. Dorothy conoció a Peter Bogdanovich, de 40 años, quien era un director y productor de cine. Lo conoció en el especial de televisión Roger Disco y Pijama Party, en casa de Hugh Hefner. Esta fue la primera actuación de Dorothy Stratten en televisión, la cual resultó ser todo un éxito. Luego realizó una serie de apariciones, en un episodio del programa de televisión La Isla de la Fantasía, y en la serie Buck Rogers, en el siglo XXV, y en Galaxina, donde interpretaba a un atractivo robot. Mientras, Paul Snider se ocupaba de la promoción de concursos de camisetas mojadas y espectáculos de desnudos masculinos. Snider depositaba toda su esperanza en Dorothy, a quien mantenía al margen de su otra vida. No la dejaba fumar, se encargaba de que no bebiera demasiado, y le enseñó el modo de rechazar las proposiciones de los hombres que acudían al club, o a la mansión Playboy. En un principio Snider solo la consideraba como una inversión, un objeto encantador que podría vender. Pero se enamoró de Dorothy, y se casaron en junio de 1979, poco antes de la publicación del número de agosto de 1979, donde Dorothy aparecía como la modelo principal. Para ese entonces Snider asumió el papel de chofer de su esposa, así como de su gerente y entrenador de actuación. Pero la presencia constante de Snider, así como sus críticas y discusiones casi diarias con su esposa, causaron mucho estrés en Dorothy. Hugh Hefner había elegido a Dorothy como la chica Playboy del año 1980. Acompañaban a ese título $200,000 en efectivo, y varios regalos, entre otros, un Jaguar XJS, un abrigo de marcas rusas, y una bañera eléctrica, además de una serie de atenciones que enseguida comenzaron a inquietar a Snider. Este deseaba controlar la carrera de Dorothy, pero ahora ella tenía un agente y un manager, y se había establecido como empresas Dorothy Stratten. Dorothy estaba al borde de una apasionante carrera cinematográfica como la nueva Marilyn Monroe. Era tan hermosa que parecía resplandeciente, como si la luz surgiera de su interior, escribió la revista People, deshaciéndose en alabanzas. Dorothy consiguió la oportunidad de actuar en otro largometraje gracias a Peter Bogdanovich, asiduo visitante de la mansión Playboy, el cual la incluyó en un reparto con Audrey Hepburn, Ben Gazzara y John Ritter, en la comedia Todos Reían, donde interpretaba el papel de una dulce recién casada que se enamora de un detective, personaje encarnado por John Ritter. Este sería su papel más importante como actriz. Bogdanovich comentó a sus amigos que en el papel del detective había mucho de él mismo. El director de cine Peter Bogdanovich tenía un gusto muy definido para las mujeres.
Le gustaban las rubias, altas y con buena presencia. Cuando conoció a Dorothy, comprendió que había hallado a la mujer perfecta. A pesar que Dorothy estaba casada, él la cortejó y la animó a seguir una carrera cinematográfica. El futuro estrellato de la joven parecía asegurado. El rodaje comenzó en Nueva York, en el mes de marzo de 1980. Snyder insistió en acompañar a su esposa a Nueva York, pero Dorothy reconoció los problemas que podía causar mientras ella tomaba el papel más importante de su joven carrera. También deseando la libertad de buscar una relación con Bogdanovich, Dorothy convenció a Snyder de permanecer en Los Ángeles después de explicar que el director había decidido cerrar el set de su nueva película a todos menos al elenco y al equipo de trabajo. Dorothy y Bogdanovich consumaron su romance al día siguiente de su llegada a Nueva York. Bogdanovich era un director duro, que hacía trabajar intensamente a su equipo durante 12 horas diarias, pero se mostró especialmente amable con la recién llegada Dorothy. Su estrategia fue tan discreta, que nadie se enteró de que Dorothy se había trasladado a la suite que el director tenía en el Hotel Plaza. Paul Snyder no volvió a verla hasta mediados de mayo, cuando se reunieron llorando de emoción en un hotel de Vancouver, donde la obligó a pasar unas breves vacaciones, haciendo apariciones en varios clubes nocturnos locales como Snyder conocía a muchos de los propietarios de los clubs, él personalmente negoció y cobró los honorarios de presentación de Dorothy, y luego se embolsó la suma completa. Después, ella voló de regreso a Nueva York. En una entrevista publicada por la revista McLean's, declaraba: "Muchos hombres tendrán en el mundo entero mi foto para contemplarla. Pero mi marido tiene mi corazón". Pese a ello, el mes siguiente Snyder recibió una notificación legal de separación y Dorothy canceló las cuentas bancarias conjuntas. En ese instante Snyder vació la cuenta bancaria conjunta de la pareja, y regresó momentáneamente con una antigua novia. Él supuso que actuaba aconsejada por los abogados de Bogdanovich, y contrató a una detective privado, para reunir pruebas de la infidelidad de Dorothy. Peter Bogdanovich y Dorothy pasaron una idílica quincena en Londres, trasladándose después a la lujosa residencia del director en Bel Air, donde ella, emocionada por el éxito, estudiaba un montón de ofertas de trabajo. Hasta que un día Dorothy llamó a Snyder, y quedaron citados para almorzar. Paul Snyder se remontó desde el abismo de la desesperación a las cumbres del regocijo. La reina va a volver, les dijo a sus amigos. Pero no fue así. Ella estaba enamorada de la vida que tenía en Hollywood, y así se lo comunicó a Paul Snyder, en el transcurso de aquella cita. Recogió algunos vestidos y le dio instrucciones para que entregase el resto a Patty, una especie de Dorothy Stratton, de 17 años que Snyder trataba patéticamente de promocionar como la próxima gran estrella. Una noche de julio de 1980, Snyder, ahora consciente de que Dorothy estaba viviendo con Bogdanovich, se escondió justo afuera de la propiedad de Bogdanovich, con una pistola prestada, con la intención de dispararle a cualquiera que apareciera en la entrada a la propiedad. Después de varias horas de inactividad en la propiedad, Snyder se impacientó y se fue, condujo hacia las colinas, y admitiendo más tarde ante un amigo, que tuvo pensamientos suicidas. Más tarde, a menos de una semana antes del asesinato de Dorothy, Snyder tuvo que devolver el arma prestada a su dueño. Durante los siguientes 5 días, se obsesionó con conseguir otra arma. El 9 de agosto, Snyder y el detective privado que había contratado fueron a una tienda de armas. Después de que le dijeron que la tienda no podía venderle un arma de fuego debido a que era extranjero, Snyder le pidió al detective que le comprara el arma. Pero este se negó. Cuando Snyder volvió a ver al detective privado al día siguiente, trató de convencer para que le comprara una ametralladora, para proteger el hogar, como explicó Snyder, pero el detective se negó. Al día siguiente, 11 de agosto, Snyder condujo para ver un arma que había encontrado a la venta en un periódico.
Sin embargo, se perdió y finalmente se rindió, y se fue a casa antes de encontrar la dirección del propietario. El 13 de agosto de 1980, el día antes del asesinato de Stratton, Snyder compró una escopeta de calibre 12, usada de un vendedor privado que encontró en el anuncio de un periódico local. Más tarde esa noche, en una conversación con amigos, Snyder describió cómo había comprado un arma ese día y terminó su historia declarando crípticamente que iba a empezar a cazar. Dorothy tendría una reunión con Snyder para discutir un arreglo financiero definitivo. La reunión se realizaría en su casa alquilada en el oeste de Los Ángeles aproximadamente al mediodía el 14 de agosto de 1980. Dorothy había pasado la mañana conversando con su gerente comercial, y uno de los temas que discutieron fue el monto del acuerdo de propiedad que Dorothy ofrecería a su ex marido esa tarde. La policía más tarde encontró $1,100 en efectivo entre las pertenencias de Dorothy, en la casa, que aparentemente había traído para Snyder, como pago inicial. Hacia el final de su reunión matutina, el gerente comercial de Dorothy hizo una observación fatídica: que su joven clienta podría evitar pasar más tiempo con Snyder, al entregar las negociaciones restantes de separación y divorcio a su abogado. Dorothy respondió que el proceso sería más fácil si trataba con Snyder personalmente, explicando que estaba siendo amable con todo y finalmente agregó: me gustaría seguir siendo su amiga. Los dos compañeros de habitación de Snyder se habían ido por la mañana, por lo que la pareja estaba sola cuando Dorothy entró en la casa que había compartido con Snyder hasta unos meses antes. Según todas las apariencias, Dorothy había pasado algún tiempo en la sala de estar, donde se encontró su bolso abierto, antes de que ella y Snyder entraran en su dormitorio. A las 8 de la noche, ambos compañeros de cuarto habían regresado a la casa. Vieron el auto de Dorothy estacionado en el frente y notaron que la puerta del dormitorio de Snyder estaba cerrada. Suponiendo que la pareja se había reconciliado y quería su privacidad, los compañeros de cuarto pasaron las siguientes horas viendo televisión en la sala de estar. Alertados por el detective privado de Snyder, los compañeros de habitación entraron al dormitorio poco después de las 11 p.m. de esa noche y descubrieron los cuerpos desnudos de Dorothy Stratton y Paul Snyder. Cada uno había sido asesinado por un solo disparo de la escopeta de Snyder. Según la cronología de la policía, Snyder le disparó a Dorothy esa tarde 1 hora después de su llegada a la casa. Snyder luego se suicidó aproximadamente 1 hora después del asesinato. En algún momento después de la medianoche del 15 de agosto, el detective privado telefoneó a la mansión Playboy y le dijo a Hugh Hefner que Dorothy había sido asesinada. Luego, Hugh Hefner llamó a Bogdanovich. Después de derrumbarse ante la noticia, Bogdanovich fue sedado. La madre de Dorothy fue informada de la muerte de su hija en su casa en el área de Vancouver. Algunas personas próximas a Paul Snyder se negaban a aceptar las conclusiones de la policía sobre la muerte de Dorothy, y sugerían que tanto ella como el marido habían sido víctimas de un doble asesinato. El detective que contrató Snyder era una de ellas. Su hipótesis estaba basada en la incapacidad de la policía para probar, sin lugar a dudas, quién había sido el autor material de los disparos. Snyder tenía las manos tan cubiertas de sangre y de tejido, que las huellas dactilares no eran nítidas. Y las demás pruebas no resultaron concluyentes, a pesar de haberse realizado en laboratorios forenses especializados. El cuerpo de Dorothy Stratton fue incinerado y los restos enterrados en el cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles. El epitafio de la lápida de Dorothy incluye un pasaje, elegido por Bogdanovich, del capítulo 34 de la novela de Ernest Hemingway, Adiós a las armas. El asesinato y suicidio hizo temblar el imperio Playboy. De las cientos de modelos, Dorothy fue la primera que prometía llegar a ser una estrella de Hollywood, y la realización del sueño más anhelado de su fundador Hugh Hefner.
Pero el sueño se convirtió en una pesadilla de la que el enloquecido Peter Bogdanovich culpó a Hugh Hefner, sobre quien hizo recaer la exclusiva responsabilidad de la tragedia. Llegó a acusarle de haber abusado a Dorothy en su jacuzzi la primera vez que ésta visitó su casa. Peter Bogdanovich estaba obsesionado por la muerte de Dorothy. Hasta tal punto que dejó de dirigir películas durante varios años, con el objeto de escribir un libro sobre su amor perdido, y su afecto hacia la madre, y la hermana de Dorothy, Louise. Poco a poco Bogdanovich se fue acercando más y más a Louise. 5 años después de la muerte de Dorothy, su hermana Louise negó haber sido seducida por Bogdanovich, cuando aún era una menor. Presentó una querella contra Hugh Hefner, autor de dicha acusación, pero acabó retirándola. Bogdanovich la había conocido cuando tenía 14 años. Le pagó parte de sus estudios. Peter Bogdanovich también pagó una cirugía estética para Louise, con objeto de hacerla más parecida a su amor perdido. Luego, en 1989, cuando Louise cumplió 20 años, se casó con ella en Las Vegas. Pero se divorciaron en 2001, después de estar casados durante 13 años. Muchos críticos consideran que Dorothy Stratten pudo tener una gran carrera en el mundo del cine. En 1983, el crítico de cine Vincent Canby escribió: "La señorita Dorothy Stratten poseía una encantadora presencia en la pantalla, y posiblemente se haya convertido en una comediante de primer nivel con tiempo y trabajo". Aún así, Dorothy Stratten se convirtió en un símbolo de la cultura popular, y la vida y trágica muerte de Dorothy fueron retratadas en varias películas y series de televisión. En 1983 Bryan Adams lanzó la canción Debes Was Yet to Come, dedicada de forma póstuma a Dorothy. En 2011, la banda canadiense de heavy metal, Cauldron, lanzó el tema Years Have Come, dedicado a la memoria de Dorothy. La canción de la banda Bush, Dead Meat, también está escrita en su memoria.